Bueno, entonces comenzamos con el origen de la palabra. Viene del griego eskin, que significa dividir o romper, y fren, que significa mente. Entonces sería mente dividida. Bueno, pero comencemos. ¿Qué es la esquizofrenia? Según el National Institute of Mental Health, la define como un trastorno mental grave que afecta la forma en que la persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad y lo que puede ser pues muy angustioso para ellas, sus familiares y amigos. Bueno, también cabe recalcar que es un trastorno mental crónico, ¿sí? No se cura, dura toda la vida y se caracteriza por distorsión del pensamiento, percepción, emociones del lenguaje y autopercepción. También cuenta pues con algunos síntomas y signos como son los delirios, alucinaciones tanto visuales y auditivas. Bueno, y se preguntarán qué causa la esquizofrenia. La verdad es que no hay un consenso de qué lo puede causar, pero sí hay varias hipótesis y teorías. Entonces, una de ellas es que se pierde el volumen en la corteza cerebral, ¿sí? Específicamente en la corteza prefrontal. Otra hipótesis es que hay un aumento del exceso de la dopamina. Otra teoría nos dice que hay una disminución del glutamato. También se habla de otras alteraciones de los neurotransmisores como la acetilcolina, noradrenalina y serotonina. Otra es que puede tener componentes biológicos, genéticos, epigenéticos, ¿sí? Entonces un ejemplo de esto es la poda sináptica. También tenemos las disritmias talamocorticales, que son unas vibraciones que se hacen en ciertas partes del cerebro, haciendo que esto genere pues el trastorno. También, aparte de esas hipótesis, también hay unos factores de riesgo, como cuáles, que haya una malnutrición materna, ¿sí? Durante el embarazo, que se haga el consumo de sustancias psicoactivas o que también haya infecciones virales durante el embarazo. Tal vez un ejemplo, la influenza. Bueno, este trastorno tiene gran prevalencia en los hombres y en la mayoría se hace de la adolescencia o en la primera etapa de la adultez. Sin embargo, esto no excluye que a una mujer le pueda dar esquizofrenia. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué es la psicosis. No hay que confundirse con la esquizofrenia, sin embargo, cabe recalcar que la psicosis es una fase aguda de la esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, ¿qué consiste esta psicosis? Es un desapego con la realidad. ¿Sí? Digamos, una persona tiene falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de quién es, que son los delirios, o digamos que ve o escucha cosas que no existen, que serían alucinaciones. Como lo decía, la psicosis no es exclusiva a la esquizofrenia. Hay otras patologías que pueden llegar a la psicosis. Bueno, vamos a hablar entonces de los signos y síntomas. Entonces encontramos dos tipos de signos de síntomas. Tenemos los positivos y los negativos. Los positivos, o también llamados psicóticos, como podemos ver, son la alteración de la conducta y la afectividad, donde vemos un afecto inapropiado a los estímulos y las risas inmotivadas. En este caso podemos dar un ejemplo de una persona que ha fallecido y el familiar, la persona, en vez de pues llorar la muerte, que sería lo más natural, lo que hace es reírse o cantar o hacer actitudes completamente contrarias a lo que se espera. También tenemos alteración del lenguaje, como por ejemplo neologismos, ecolalia o verborrea. Y alteración del pensamiento. Entonces, esta persona puede tener pensamiento disgregado o incoherente, puede tener taquipsiquia, ideas delirantes y alucinaciones y pues los delirios más frecuentes que se presentan son de persecución, de grandeza y celotípicos. Y
También vemos la alteración en la sensopercepción, entonces alucinaciones auditivas, táctiles, visuales, olfativas, gustativas y sinestésicas. Hablando ahora entonces sobre los síntomas negativos, vemos principalmente la alteración en la conducta, caracterizada por déficit de autocuidado, inhibición, estupor y perplejidad, disminución de la voluntad y disminución y desinterés en las relaciones sociales. Y también alteración en la afectividad, como alogia, anedonia, apatía, aplanamiento afectivo, sensación de vacío o indiferencia pues ante lo que les rodea, incapacidad como para verbalizar o expresar las emociones y pues impotencia para tomar una decisión o cumplir un acto deseado, pues que sea necesario para el paciente. También tenemos la alteración del pensamiento, entonces este paciente puede comenzar con un, no sé, como un pensamiento, como una bradipsiquia, entonces como un embotamiento mental, como pobreza de discurso, un pensamiento concreto y pobre, y pensamiento enlentecido o inhibido pudiendo llegar pues al mutismo. Y finalmente la alteración del lenguaje que podría ser lenguaje redundante, simbolismo, disartria, obra difemia. Y también tenemos esta catatonía que más que ser un síntoma es un diagnóstico que se presenta en distintos trastornos mentales. Entonces, ¿qué es la catatonía? Es un síndrome psicomotor asociado a una variedad de enfermedades de diferentes causas y la característica principal es la ausencia de actividad. Entonces, este paciente va a tener posturas pasivas contra gravedad, la oposición o ausencia de respuestas ante estímulos, la flexibilidad seria, estereotipias, manierismos y ecofenómenos, y pues otros más. Entonces, esos síntomas que pueden caracterizar de acuerdo a la DMS5, si se presentan 3 de estos, querría decir que el paciente tiene catatonía. Entonces puede presentarse estupor, catalepsia, flexibilidad seria, mutismo, negativismo, adopción de una postura, manierismo, estereotipia, agitación no influida por estímulos externos, muecas, ecolalia y ecopraxia. Bueno, teniendo en cuenta eh, la teoría y o hipótesis del aumento de la dopamina, tenemos este mecanismo regulador. Entonces tenemos que hay una hiperactividad de la vía mesolímbica, la cual es esta, ¿sí? Y que nos va a dar unos síntomas positivos. Por otro lado, tenemos una disfunción de la vía mesocortical, que es esta, como la podemos ver, y esto nos daría los síntomas negativos y o cognitivos que ya los comentaba mi compañera Sara. Bueno, en el tratamiento de este trastorno tenemos 3 pilares: la química y la biológica, que va a ser darle y brindarle antipsicóticos, administrarle estos, y también una buena educación para evitar recaídas. El medicamento pues va a ayudar a evitar estas recaídas. La parte mental, entonces también es importante la interdisciplinaridad para manejar este trastorno. Entonces, importante será manejar una psicoterapia, ¿sí? Cognitivo-conductual y una neuromediación, ¿sí? Esta se usa más que todo cuando es una terapia con problemas cognitivos. También la parte cultural y social, ¿sí? Entonces, es lograr esa integración de esta persona en el ambiente tanto social, laboral y sentimental. Bueno, y como lo comentaba antes, el tratamiento vamos a usar antipsicóticos o también llamados neurolépticos. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Van a bloquear los receptores posinápticos de dopamina, que lo vamos a ver más adelante. Esto en los ganglios basales, hipotálamo, sistema límbico y tallo cerebral y médula.
¿sí? Hay unos nuevos medicamentos que pueden tener propiedades antipsicóticas en unos receptores específicos de la dopamina, inhibiendo pues la transmisión de impulsos neuronales. Entonces, les voy a explicar. Creo que es importante entender primero la dopamina para poder saber cómo actúan estos. Bueno, pero entonces, ¿qué es la dopamina? La dopamina es una hormona y o neurotransmisión. ¿De qué va a depender esto? De dónde se secrete y qué función vaya a cumplir. Listo. Entonces también la dopamina es conocida como la hormona de la motivación, del amor y de la recompensa. De hecho, es uno de los neurotransmisores de los más antiguos que existen. Bueno, entonces como ya le había comentado antes, los antipsicóticos van a actuar a nivel de los receptores de la dopamina, pero ¿dónde están estos? Tenemos dos receptores, ¿sí? En general hay muchos, pero vamos a hablar solo de dos. Entonces están los D1, listo, los receptores D1, que son los principales excitatorios y casi siempre están de manera posináptica, listo. Y tenemos los receptores D2, que son los principales inhibitorios y como podemos ver están tanto post como presinápticos. Bueno, y también tenemos que hay unos sistemas dopaminérgicos del cerebro, ¿sí? Entonces tenemos la vía mesocortical, la cual es la vía motora, ¿m? Esta azul, que es la encargada, que se llama vía mesocortical, que es la encargada del sistema de recompensa, de la respuesta de recompensa. Tenemos la vía microestriada, que también va a tener funciones motoras, y la vía tuberoinfundibular, que ¿cuál va a ser esta? Esta es la que va a hacer la secreción de hormonas, ¿vale? Entonces estos son los sistemas dopaminérgicos del cerebro. Entonces los antipsicóticos que van a hacer van a bloquear los receptores dopaminérgicos que están en estas vías que les acabo de mostrar. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se administran estos medicamentos, estos medicamentos van a afectar todos estos sistemas, entonces vía motora, sistema de recompensa y la secreción de hormonas, ¿vale? Bueno, y antes de empezar con el tratamiento antipsicótico, ¿sí? De darle estos medicamentos a una persona, hay que hacer unas pruebas, ¿listo? Entonces, como es el peso y la presión arterial, el electrocardiograma, especialmente cuando se va a administrar aloperidol. También es importante hacer un recuento sanguíneo completo, porque ejemplo, como la clozapina, pueden llevar a que las células del sistema inmune dejen de aparecer en la sangre y dejen de producirse. Entonces, por eso es importante tener un recuento sanguíneo completo. Otras pruebas como la creatinina, urea y electrolitos, la función hepática, la glucosa, ¿sí? Porque medicamentos como la olanzapina y clonazepina van a hacer que se aumente la glucosa. Listo, entonces es importante tenerlo en cuenta. También pues una prueba de lípidos y prolactina. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que pueden causar una hiperprolactinemia. Bueno, entonces, en los antipsicóticos tenemos subgrupos. Uno que va a ser llamados de primera generación o atípicos. Entonces, ¿estos qué hacen? Reducen la neurotransmisión en las 4 vías dopaminérgicas que vimos antes y también van a bloquear algunos receptores como histamina 1, M1, alfa 1. ¿Listo? Y ya tenemos el otro grupo que es segunda generación o atípicos, que es lo bueno de esto, que tienen un menor riesgo de efectos extrapiramidales. Entonces, hablando específicamente de cuáles son los efectos adversos de la primera generación o típicos de los antipsicóticos, que son, pues, como sabemos, el tratamiento ante los trastornos esquizofrénicos o la psicosis, por ejemplo. Entonces, en general, este grupo de antipsicóticos tiene los mismos efectos adversos por el mismo mecanismo de acción que presentan. Y esos efectos adversos son efectos extrapiramidales, como
efectos extrapiramidales podemos ver 4 principalmente. La distonía, que sería la rigidez muscular, la discinesia, que sería la rigidez, el temblor y la marcha arrastrada, la acaticia, que significaría la inquietud o la imposibilidad de la persona esté quieta, y la discinesia tardía, que sería un trastorno del movimiento de inicio tardío. Este trastorno del movimiento de inicio tardío sería como movimientos involuntarios, como por ejemplo pasarse la lengua por los labios, hacer muecas faciales, sacar la lengua, retorcer la lengua, ¿sí? Son movimientos así, pequeños pero son involuntarios. Y tenemos otro efecto adverso muy grave, que es el síndrome neuroléptico maligno. Este síndrome es un efecto colateral potencialmente mortal de estos fármacos, y los síntomas son fiebre elevada, rigidez muscular, inestabilidad autónoma. Entonces, hablando digamos, la presión arterial, la diaforesis, piel pálida. También puede tener un trastorno confusional, una imposibilidad de hablar, temblor, digamos, pues va a tener elevación de la concentración de enzimas que pues van a mostrarnos una lesión muscular. Y pues la temperatura puede llegar hasta el 42,2%. Pero pues esto es muy escaso, es el porcentaje, 1% de los pacientes que toman estos antipsicóticos pueden presentar o llegan a presentar este síndrome neuroléptico maligno. Bueno, hay otros efectos adversos que presentan también estos medicamentos, tanto los de primera generación o típicos, como los de segunda generación o atípicos, y son los efectos colaterales anticolinérgicos. Estos son, por ejemplo, sequedad en la boca, hipotensión ortostática, estreñimiento, vacilación o retención urinaria, dilatación pupilar o midriasis, visión borrosa proximal, chequeo ocular, fotofobia, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, esto junto con un aumento de peso, también como los efectos colaterales cardíacos, que sería, digamos, en un electrocardiograma se vería una prolongación del intervalo QT, también convulsiones por pues estos antipsicóticos tienden a reducir el umbral convulsivo, entonces cualquier estímulo lo puede exacerbar la convulsión. También puede tener fotosensibilidad, lo que querría decir que ante la exposición al sol o a una pantalla podría tener pues quemaduras, en especial pues pacientes con piel oscura y pues con piel clara. Y ya hablando puntualmente los antipsicóticos atípicos, estos son los que más se prescriben, por lo que tienen menos efectos adversos de tipo extrapiramidales. ¿Sí? Tienen menos síntomas de estos, pero pues como uno de los principales son la diabetes y la granulocitosis. ¿Sí? Les recuerdo, todos estos síntomas se pueden ver en ambos, pero los atípicos presentan menos síntomas extrapiramidales y pues presentan también una buena proporción de efectos colaterales anticolinérgicos. Bueno, entonces hay muchos diagnósticos que podemos presentar, muchísimos, ¿sí? Pero pues aquí vamos a hablar puntualmente de uno. Entonces, el NANDA encontrado es proceso alterado de pensamiento relacionado con trastorno mental evidenciado por alucinaciones, delirio y aislamiento social. Como se pueden dar cuenta, o sea, aquí hay tantos síntomas positivos como síntomas negativos, ya que pues la esquizofrenia no es exclusiva de ninguno. Como no, con nuestra meta, hemos establecido dos metas, en este caso que serían estado neurológico en conciencia, cuyo indicador es orientación cognitiva y o comunicación apropiada a la situación, y la siguiente meta sería la cognición, entonces indicador procesa la información y comprende el significado de las situaciones. Pues como podemos ver a partir de toda esta presentación, hay muchas actividades que se pueden realizar pues, con las personas que tienen ese tipo de trastorno. Pero pues puntualmente y de acuerdo al diagnóstico nos vamos a centrar en dos
intervenciones NIC que pues nos van a ayudar con este diagnóstico. La primera es la orientación a la realidad. Entonces debemos pues procurar acercarnos a la persona cuando estemos valorándola de manera muy lenta y de frente, pues para que la persona sepa que pues nosotros vamos y tenemos un propósito con ellos, pues nada, que no se vayan a asustar, si de pronto que no vayan a alterarse. Después pues hablar con la persona de una manera clara, a un ritmo y volumen y tonos pues adecuados. Evitar pues de pronto levantar mucho la voz o hablar muy con voz muy baja, pues para que la persona nos pueda entender. También eliminar los estímulos que creen percepciones equivocadas en una persona particular. Como sabemos, pues es necesario que cuando vayamos a tener una conversación con una persona que esté de pronto con síntomas tanto positivos como negativos, es importante que el sitio sea lo más tranquilo posible, silencioso, para pues poder tener una buena digamos un buen ambiente entre los que estamos pues en la habitación. También informar a la persona sobre la orientación, entonces quiénes están o qué personas, lugares y tiempos están actualmente en el momento en el que se hace la valoración. También presentar la realidad de manera que conserve la dignidad de la persona. Entonces, pues sabemos que estas personas tienen o pueden tener delirios y alucinaciones, pero tenemos que dirigirlos a la orientación, a la realidad, no decirles dónde están, no decirles que se están equivocando, sino orientarlos en qué es lo que está pasando en el ambiente realmente. Y por último, evitar las situaciones no familiares, porque esto puede también crear alguna alucinación o algún delirio que pues no deseamos en este momento. Y la otra intervención específica es el manejo del delirio. Entonces tenemos que identificar cuáles son los factores que causan el delirio, como estábamos comentando también, el ambiente o los ruidos pueden también causar el delirio o aumentarlo, ¿no? También monitorizar el estado neurológico de manera constante, reconocer miedos y sentimientos de la persona, proporcionar la seguridad optimista pero realista. Es importante no decirles a ellos usted se va a curar, esto va a durar solamente un mes, porque pues no es un dato real. También limitar la toma de decisiones si frustra o confunde a la persona. Es importante que estas personas con estos síntomas no se vean obligados a tomar decisiones que pues no puede, de alguna manera puede que no tengan la capacidad de tomarlas, ¿sí? Y fomentar la expresión de la alucinación y orientar a la persona a partir de esa alucinación. Tenemos que identificar muy bien qué es lo que está sucediendo al interior de la mente de esta persona para poder también ayudarlo al respecto. En todo lo que hemos visto anteriormente, especialmente en las últimas dos diapositivas, nos dimos cuenta de cuáles son algunas actividades que se realizan con las personas, con este tipo de personas, con los trastornos que presentan y que pueden ayudarnos también a manejarlos, ¿cierto? Es importante pues hablar con un tono de voz claro, con empatía. Y hay algo muy importante, sabemos que los tipos de comunicación son verbal y no verbal, y también el tacto, o el contacto físico. Pero es importante reconocer que el tacto puede no ser tan efectivo en estos casos, porque las personas pueden creer cosas distintas completamente de lo que nosotros estamos pues queriendo expresar. Entonces, una persona que tenga una alucinación de que lo quieren matar va a sentir, si lo tocan, que le están haciendo algún daño, y es por eso importantísimo mantener pues la distancia, ¿sí? Vemos acá un ejemplo del libro de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental del tema trastornos psiquiátricos esquizofrénicos del año 2000.
Vemos una conversación entre una enfermera y la persona que tiene el trastorno, que sería el cliente. Es un diálogo terapéutico y pues lo voy a leer pues y nos vamos a dar cuenta cuál es el comportamiento y cómo va cambiando de la persona. La enfermera, sentada en la mesa, cerca del cliente mirándolo directamente, le pregunta, luego le dice, me estaba contando, señora D, el motivo por el que acudió al hospital. La señora D le dice, sé por qué vine aquí, echa la cabeza hacia atrás, endereza el cuello y agacha los brazos en la silla. Tuve una llamada. ¿Una llamada? ¿Qué tipo de llamada? Pregunta la enfermera. La señora le dice, para ayudar a mis amigos, gesto expansivo con la mano incluyendo a las personas de la habitación. La enfermera le pregunta, ¿quién piensa que la llamó, señora D? Con un tono de voz interrogante, manteniendo el contacto ocular. Y ojo, este contacto ocular tiene que tener mucho cuidado. No tiene que ser un contacto ocular muy, muy expresivo, ni tampoco desviar la mirada, tiene que ser directamente con la persona y tratando de modular cuál es la actitud de la persona. Entonces la señora le guiña el ojo, se inclina un poco hacia adelante como para compartir un secreto. El maestro, doctor, el gran médico. La enfermera le pregunta, ¿se refiere a Dios? Directamente con voz y expresión facial inquisidora. Y la señora D le respondería, por supuesto que me refiero a Dios, con tono de voz impaciente, frunciendo el ceño, levantándose y gritando, ¿a qué otra cosa cree que me podría referir? Ten en cuenta que a lo largo de la conversación, la persona se va volviendo cada vez más impaciente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una persona famosa, la cual tenía trastorno de esquizofrenia. Su nombre era Louis Wayne y entonces era muy famoso por dibujar gatos. Sí, entonces aquí vemos la evolución. Él siempre en su cabeza estaba que dibujaba gatos. Vemos aquí la evolución de cómo va pasando, ¿sí? Cómo se va alterando su realidad hasta llegar a algo completamente abstracto que no tiene nada que ver con un gato. Gracias.